La pandemia causada por el coronavirus, este virus tan letal, no solo afectó al organismo humano, sino que también afectó al organismo de la economía. Soy Manuel Martínez y junto a mi compañero David Mendoza Paz explicaremos los diferentes impactos que tuvo esta pandemia en la economía mundial. En el ámbito de los negocios internacionales, la pandemia tuvo un fuertísimo impacto. Uno de estos es la crisis de los contenedores. ¿Cómo se puede traducir esta? Pues resulta que los diferentes países del mundo, en los que también se encuentran los puertos más importantes, también como en Colombia, el puerto de Buenaventura, tuvieron que adaptar ciertas medidas de bioseguridad para proteger la vida de sus trabajadores y también del resto de la ciudadanía. Esto significa que la velocidad con la que descargaban y cargaban mercancía, con la que también desocupaban los diferentes contenedores, iba a ser mucho menor. ¿Qué pasa con esto? A lo que no se descarga la mercancía y se tiene retenida en un puerto 5, 6, 7 días, la disponibilidad de los contenedores se reduce. Y siguiéndonos de la ley de la demanda, que a menor cantidad, mayor precio, es básicamente lo que pasa. Pues los contenedores estaban estancados en un puerto una semana, se demoraban mucho tiempo en llegar. Entonces, ¿qué hicieron las navieras? Lo que hicieron fue incrementar los precios del alquiler de esos contenedores, que previamente estaban en unos $3.000, 3.000, $1.000, que se conseguían a ese precio, y en ese momento el alquiler de un contenedor está a $11.000. ¿Esto qué pasa? Lo que significa o lo que pasa con esto es que los precios de los diferentes productos que se traen a través de esos contenedores se van a elevar de una manera exponencial. Eso también traduciría a una inflación en todos los países, que es lo que se está viviendo actualmente. Uno de los principales efectos de la pandemia también fue la inflación. Pienso que es el principal objetivo de las economías mundiales en este momento a poder solucionar. Cabe recalcar que durante la pandemia no se vive la inflación directamente, pues todos los mercados están paralizados y no se vive de una manera directa o inmediata este efecto. Este efecto se empieza a vivir en los años siguientes. 2021, la inflación a nivel mundial cerró en el 3.4, mientras que en 2020 estaba al 1.9, es decir, casi el doble aumentó la inflación durante ese periodo de tiempo, es decir, un año. Esta inflación se puede ver básicamente caracterizada también a los procesos de bioseguridad que desarrollaban los diferentes países, pues establecían que se tenían que desarrollar las actividades primordiales, es decir, lo necesario para que un ser humano viva. ¿Estos cuáles eran? Los supermercados y los centros hospitalarios. Una persona vive si come y si tiene algún servicio de salud. ¿Qué pasa con esto? Pues al momento de que se elaboran los diferentes protocolos de bioseguridad, muchos mercados se cierran o paran sus operaciones, incluso se quiebran. ¿Qué pasa con esto? A lo que paran sus operaciones, también dejan de pagar sus obligaciones financieras. Esto también afectó de una manera exponencial a las familias, de lo cual hablará mi compañero más adelante. Yo les hablaré más que todo cómo esto pues afectó de una manera tan radical al mercado. Básicamente lo que pasa con esta pandemia, con los diferentes mercados que tuvieron que suspender sus actividades o cerrar, cuando volvieron a reactivar sus operaciones, los costos de producción o de funcionamiento estaban supremamente altos. ¿Esto qué causa? Que lo que ellos vendían previamente a 10.000 pesos colombianos, después de la pandemia lo estarían vendiendo fácilmente a 15.000 pesos, debido a los diferentes aumentos que hubo en sus costos, para así poder abastecer su producción. Esto obviamente también impactaría de una manera directa a las diferentes familias a nivel global. Obviamente en algunos países el impacto fue mucho menor. Esto depende también de qué tan desarrollados se encuentran. Esta crisis obviamente no solo afectó a los ciudadanos, también afectó al Estado en general. ¿A qué se debe esto? Pues ningún Estado estaba preparado para una pandemia de semejante magnitud, lo cual los llevó a buscar una mejora en la infraestructura en el sistema de salud. Obviamente, a lo que ningún país estaba preparado para esto, ¿qué pasaba? El presupuesto de salud no era suficiente para poder abastecer esta crisis. ¿Qué hicieron los diferentes estados o países del mundo? Lo que hicieron fue una reorientación del presupuesto, los diferentes presupuestos que tenían de otras
para otras áreas del país, lo tuvieron que redirigir para poder solventar esa crisis o poder resistirla de la mejor manera posible. Compra de vacunas, em, hospitales como ambulatorios, cosas por el estilo para poder tener el músculo hospitalario para poder sostenerse de esta crisis. Eso como lo hicieron también después. Lo que hicieron fue préstamos, emisión de títulos de valores, como dije, la reorientación de los recursos, de los presupuestos, tanto públicos, obviamente que serían públicos. Entonces, ¿eso qué pasa? Principalmente con el tema de los préstamos, muchos países lo que hicieron fue acceder a un préstamo, hacer un préstamo con el Banco Central. ¿Esto qué haría? Que la deuda del país se incrementara de una manera altísima. Por ejemplo, en ese momento en Colombia, la deuda externa de Colombia en este momento es de las más altas registradas en la historia. Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías emergentes, donde las pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y exacerbaron ciertos factores de fragilidad económica preexistentes. A medida que avanzaba la pandemia en 2022, se vio con claridad que muchos hogares y empresas no estaban preparados para que pudieran soportar una alteración de semejante duración y escala en sus ingresos. Diversos estudios basados en datos anteriores a la crisis indican, por ejemplo, que más del 50% de los hogares de las economías emergentes y avanzadas no podrían sostener el consumo básico durante más de 3 meses en caso de perder sus ingresos. Del mismo modo, las reservas de efectivo de una empresa promedio alcanzarían para cubrir los gastos correspondientes a menos de 55 días. Muchos hogares y empresas de economías emergentes ya cargaban con altos niveles de deuda insostenibles antes de la crisis y tuvieron dificultades para hacer frente a los pagos cuando la pandemia y las medidas de salud pública conexas provocaron una disminución abrupta de sus ingresos. La crisis tuvo un impacto drástico en la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en el curso de una generación y las desproporcionadas pérdidas de ingresos sufridas por las poblaciones desfavorecidas o también de bajos recursos se condujeron a un enorme aumento de las desigualdades internas y entre los países. Según los datos de diversas encuestas en 2020, el desempleo temporal entre los trabajadores que solo tienen educación primaria completa se elevó en el 70% de los países. La pérdida de ingresos también fue mayor entre los jóvenes, las mujeres y los autónomos y los trabajadores ocasionales con niveles bajos de educación formal. Las mujeres se vieron particularmente afectadas por la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo, dado que era más probable que estuvieran empleadas en sectores más afectados por los confinamientos y también por las medidas de distanciamiento social.